Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Homer. Hoy día número quinto. Seguimos avanzando paso a paso a lo largo de todo este gran camino por el desierto que nos conduce a la libertad. Espero que hayan tenido un magnífico día. Gracias a todos quienes están comentando. Saludos, comenten de dónde. Así nos vamos haciendo una idea de desde dónde estamos. Aquí veo Mexicali, México, desde la isla de Tenerife. ¡Qué maravilla! Colombia, Colombia, Uruguay, y aquí hay varios de Argentina. Zacatecas, México, muy bien. Desde Perú. Gracias a todos quienes van comentando. Aquí Ramiro, aquí de Argentina, California, Boyacá, Colombia, Caracas, Barranquilla, Medellín, Uruguay, Ecuador, Brasil. Muy bien, excelente. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Playa del Carmen, México. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, desde Chile, del Ñuble. Excelente. Barcelona, qué maravilla. Desde California, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Qué bendición tenerlos a todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy, recordando la estructura de por qué vamos a ser libres. ¿Por qué debemos recordar? La cuenta de Homer comienza a partir de Pesaj, que es la salida, o bueno, la Pascua, de donde se celebra o se define la salida de Egipto. El camino hacia la libertad. Recordando que Egipto significa estrecho o limitado, porque tiene la misma raíz que la palabra Misra, que es Mitzra, estrecho limitado, y Mizraim es Egipto. Faraón, Paró, las mismas letras forman dos palabras, Pa y Ra, boca mala. Y la palabra malo, Resh y Ain, son las iniciales de Ratzon Atzmi, el deseo egoísta. Esto nos lleva a una conclusión muy simple, que el deseo egoísta, la mala boca, es lo que nos hace prisioneros del faraón y por lo tanto prisioneros de Egipto, o de lo limitado, de lo estrecho, de cargar con cadenas. Entonces, todo este proceso, todo este camino, se trata de liberarnos de esas cadenas y aprender a hacerlo cotidianamente, porque como venimos hablando todos estos días, la estructura del alma, sobre todo el mundo emocional, el ruach, es la estructura que mayor carga tiene. Porque no solo son las cargas emocionales de nuestra vida que vamos desarrollando a lo largo desde nuestra gestación hasta hoy, sino que las memorias de nuestra propia alma de otras encarnaciones, más las memorias de nuestros ancestros, que por nuestro orden de encarnación en el árbol genealógico, tenemos ciertas estructuras de rectificación. Es decir, que nosotros estamos aquí hoy no solo para rectificar nuestras propias experiencias de vida, sino la de nuestros ancestros directos, digamos,
en el clan familiar, en el núcleo familiar, sino que todas las historias de toda la humanidad. Por eso ayer hablábamos, claro, de que es muy importante, somos cada uno de nosotros muy importantes para la humanidad, pero entendiéndonos como algo fundamental, pero desde la humildad entendiéndonos como alguien humilde. No es que es más importante que los demás, es sumamente fundamental, pero igual que todos. Por eso siempre remarcamos en el deseo de recibir y la diferencia con el deseo egoísta. Porque desear, el deseo de recibir está bien, es lo que motiva el mundo, que el mundo superior descienda a este plano. Somos nosotros quien lo hace descender. Por eso encarnamos. Bien, esto se resume en la salida de Pesaj, ese salto de la libertad. Y siempre lo ejemplifico con la historia de Jacob y Esav, los gemelos, que Jacob, que significa talón, es decir, el talón es la parte cuando una persona está de pie, la parte más baja del ser humano, llamado así porque justamente nació agarrado del talón de su hermano. Y tras engaños a su hermano, Jacob tiene que huir porque su hermano quiere matarlo. Entonces, escapando, queda acorralado y en el momento de máxima tensión, tiene el sueño de Jacob, la escalera de Jacob, donde ve los ángeles que suben y bajan, y se enfrenta al ángel de Esav, de su hermano, y lo vence. Entonces el Creador le dice, dejarás de ser Jacob y serás Israel. Pero Israel es un código. ¿Qué significa? Y hallar el directo a Dios. Entonces, esto es lo que en episodios anteriores, los que yo defino como la semejanza divina o la divina semejanza, que es una construcción. Estamos hechos a imagen y semejanza. Sí, la imagen es indudable. Todos estamos construidos con las mismas inteligencias. En Kabbalah le llamamos a las letras hebreas un recipiente de inteligencia divina. Todos estamos construidos con esa misma inteligencia. Somos capaces de recibir la misma energía. Ahora, la semejanza debemos construirla cada día. Esa es la metáfora de estos 49 días donde salimos de la esclavitud formal y vamos aprendiendo a ser cada vez más libres hasta llegar a la recepción de la Torah, donde en libertad somos capaces de trascender los límites. Bien, ejemplificado en el árbol de la vida como el gran ascenso de Malhut al mundo superior, Keter. Entonces, desde lo más bajo del mundo físico, podemos conectar con el mundo superior. Bien, y esto trato siempre de explicar que hay que desmitificarlo de que esto es algo exótico o difícil de conseguir. Esta estructura está cada día con nosotros y debemos aprender a gestionarla. ¿A través de qué? A través de los actos de amor gratuito. Como explicamos en el día 1, Gesed de Gesed, amor puro, amor al prójimo. El amor que se manifiesta cuando cada uno de nosotros es útil a todos los demás. Esa utilidad se da en estar al servicio de. Cuando estamos al servicio de, todo fluye. Y ahí está la clave. Tenemos que ascender
en nuestro nivel de energía, de ser lo más denso de este mundo, hacer que esa densidad sea una estructura de recepción del mundo superior. Y esa recepción ponerla al servicio de toda la humanidad. Es lo que hacemos aquí, es lo que tratamos de hacer en todas las series y programas del canal. Y es prácticamente mi trabajo. Esta es la idea de toda la serie de Homer. Y ponemos distintos recursos para lograrlo. Es decir, que estamos día a día aprendiendo a ser más y más libres. Y una cosa más. Cuando digo ser más libres, significa ser más y hallar Él, directo a Dios. La libertad para trascender los límites del mundo físico está en esa conexión con el mundo superior. Entonces, a través de nuestra intención, nuestra meditación, nuestros sueños, nuestras acciones, estamos poniendo en funcionamiento este sistema llamado vida en total coherencia. ¿Bien? Les voy a pasar aquí algo que nos dejó grabado Jamie. Creo que la vi por aquí en el chat. Aquí está. Hola Jamie, bienvenida. Nos dejó grabado unos breves comentarios y explicaciones sobre lo que estamos haciendo. Así que quiero que lo escuchen y después continuamos con el resto. ¿Bien? Presten mucha atención a porque nos cuenta sobre sus experiencias y el trabajo. Quienes recordarán, la dinámica final que hacemos hoy la hemos desarrollado con Jamie. Ella canalizó aspectos muy importantes de esas técnicas. ¿Bien? Así que vamos a escucharla. Hola a todos, bienvenidos a la cuenta de Homer. Quiero decirles que los amo, los amo, los amo, los amo, los amo y que los bendigo. Quería compartirles la profundidad del trabajo que todos estamos haciendo juntos. Porque como estoy contestando yo los comentarios, entonces a veces dicen, o empecé a sentirme así, de esta manera, o de esta manera, me tiembla el cuerpo, o he quedado cansada, o he quedado en paz, o cada uno vive diferentes experiencias. Entonces quería hablarles, eh, quería explicarles por qué pasan muchas cosas cuando nosotros trabajamos los campos de energía. Y después les cuento unos casos que yo he tenido de las personas que yo, cuando trabajo el campo de energía con las personas. Entonces, todas estas técnicas y estos estudios que nos han llevado por año, nosotros hemos comenzado practicándolos en nosotros mismos. O sea, entonces después desarrollamos una metodología de todos los estudios que hemos llevado por años. Estudiamos, cada video es estudiado y lleva una profundidad y sabemos perfectamente lo que hace en la vida de las personas, pues porque tenemos experiencia en trabajar con muchas personas por privado. Entonces, tratamos de estudiar, pasamos noches, días estudiando para darles todo lo mejor que podamos siempre. Entonces, bueno, Hernán nos está guiando en todo este camino en su canal.
en toda la parte del árbol de la vida y de las sefirot, que trata de explicárselos bien, pero yo quiero explicarles la profundidad de lo que se hace al trabajar el campo de energía, que unos le llaman chakras y le llaman de diferentes nombres, pero es el campo de energía. Entonces nuestro cuerpo tiene más de 200 campos de energía. Cuando ustedes van a acupuntura, les tocan puntos energéticos de su cuerpo específicos. Les relaciono la acupuntura porque es lo que más comúnmente se sabe de lo que es campos de energía. Pero los principales campos de energía del cuerpo son los que llaman chakras. Doctor Joe Dispenza no le gusta llamarle chakras, pero es campos de energía. Ustedes pongan el nombre que quieran. La cosa es que entiendan que nuestro cuerpo tiene esos campos de energía y esos campos de energía tienen memorias, tienen como un pequeño cerebrito y memorias donde en el transcurso de nuestras vidas o vidas pasadas va quedando mucha información ahí y a veces no sabemos porque nos pasa algo, una emoción y de repente no sabemos por qué nos pasan muchas cosas porque está en el subconsciente de ese campo de energía mucha memoria grabada y conscientemente no la podemos tener acceso o recordar. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando para desbloquear todo ese campo de energía y que ustedes reconecten. Es como una coherencia. Cuando tú trabajas los campos de energía, tú empiezas a estar en coherencia. Les voy a dar una explicación. Cuando movemos los campos de energía y ustedes están, con la nave Koach, se está moviendo todas esas memorias que pueden haber sido muchas veces muy traumáticas. Entonces, todos sienten cosas diferentes, solo se siente esa emoción. Unos sienten el corazón pesado, otros caliente, otros sienten paz, otros sienten electricidad. Y cuando tenemos esa emoción, empezamos a sentir sensaciones y empiezas a sentir cómo se siente tu cuerpo. Muchos sienten irritación, caliente, acumulación. Y esas sensaciones se llaman emociones. Y cada uno tiene diferentes experiencias. Entonces, a todas esas cosas que sienten es emociones que se están desbloqueando del campo de energía. Y después a las emociones tú le pones un nombre, ya sea frustración, enojo, amor, paz, tranquilidad. Entonces le ponemos nombres a las emociones, pero fisiológicamente son sensaciones del cuerpo que muchas veces no están en balance y cuando se mueven, en este caso con la nave Koach, empiezan a ordenarse y empiezan a tener coherencia y empieza a crear energía en cada centro. Y como vamos uno por uno, va pasando la coherencia de un centro al otro centro, al otro centro. Y entonces es cuando empiezan a alinearse y a sintonizarse. Entonces empiezas a sintonizarte con lo que tú realmente eres y tienes un cuerpo coherente. Y la gente que hace este trabajo de trabajar en sus campos de energía se curan ellos mismos. Condiciones que los doctores dicen que no tienen solución. Como por ejemplo hay muchos casos de tumores en los ovarios, próstata, infecciones crónicas,
cualquier condición en estos centros bajos, cuando empezamos a mover la energía, empiezan a entrar en balance y esos centros empiezan a respirar y pasa esta energía. Entonces pasa esta energía y empieza la energía distorsionada, empieza a desarrollarse y empieza a salir la energía pura. O sea, la energía distorsionada que tienes en todo tu campo de energía, empieza a salir energía pura y muchísimo más poderoso como lo estamos haciendo con Anavicoas. Y entonces regresa a tu cerebro, de donde vino tus pensamientos, el miedo, programaciones, bloqueos, traumas, y empiezan a recuperar y restaurar todo tu cuerpo, porque toda esa energía se libera en un segundo. Y entonces, por eso es que la gente empieza a tener diferentes tipos de sensaciones y empieza a moverse la energía y tú empiezas a sentir. Muchas veces cuando tú haces esto de la manera correcta, la gente puede llegar hasta desmayarse. Le duele la cabeza, se marea, se queda sin energía. Esto le pasa muchas veces al doctor Joe Dispenza en sus eventos. Entonces el doctor Joe Dispenza en sus eventos le dice, está bien, lo estás haciendo muy bien, esto puede llegar a pasarte. Y hay personas pues que no pasan nada de esto, pero a los que les pasa es normal que les pase. ¿Por qué? Porque es mucha energía que empieza a moverse en tu cuerpo. Y la primera vez que nos pasa, uno puede llegar a asustarse. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque es una muy buena cantidad de energía en el cerebro y tu cuerpo tiene que adaptarse a procesar esa nueva frecuencia. Pero la primera vez que te pasa, puedes tener miedo y dices, oh, es que me he quedado sin fuerzas, he quedado sin energía o me palpita el corazón. Y es normal que le pase a mucha gente muchas cosas, así que lo están haciendo, a los que les pasa lo están haciendo muy bien y a los que no les pasa también están haciéndolo muy bien. Entonces, la energía se mueve de regreso, entonces gamma pasa cuando hay una fuerte cantidad de energía, se está liberando en tu cerebro. Gamma pasa si abres tu corazón, vas a ver espermas de gamma. Cuando tú repites Anabecoa o algunas palabras específicas que Hernán está repitiéndole cuando estás vibrando esa energía, el doctor Joe Dispenza también, en algunos casos, él dice unas palabras específicas. Ellos están midiendo en sus eventos a todas las personas que van a Gamma al mismo tiempo. Porque estas palabras específicas, como por ejemplo, ahorita estar diciendo la nave COA, es lo que te lleva a la frecuencia de sanación. En el caso del doctor Joe Dispenza, él se ha dedicado a estudiar lo que hace en el cerebro, mover todos los campos de energía. Entonces, estudian la manera y la forma para crear cantidades de gamma y frecuencias, y es posible que la gente muchas veces ve espectros de luz. Toda esa luz es la manera de ir despacio a gamma y tornarse a sentir la frecuencia. Cuando tú empiezas a subir y a bajar despacio cada campo de energía, tú llegas a la energía que tu cuerpo necesita, pero tu cuerpo necesita procesar toda esa energía por todos los centros, después se libera y pasa al cerebro y tu cuerpo comienza a adaptarte a esa nueva energía. Entonces, bueno, no les quiero hacer más largo esto, pero espero que haya podido darme a explicar porque es normal. Están haciendo un súper trabajo. Entonces, cuando estamos trabajando todo el campo con Ana Becoa, bueno, ustedes saben, eh,
el poder de esta oración de la nave Coag y estamos usando la frecuencia 528. La frecuencia 528 es una frecuencia de sanación. Nave Coag, bueno, todos saben que es una antigua oración cabalística de protección y de alto poder vibracional, llamada también la frecuencia 528, la frecuencia del amor o el milagro. Entonces, por eso es que muchas personas, que ahorita todos van a vivir sus propias experiencias, y así cuando uno desbloquea todo el campo de energía, no solo es en el caso de la salud, es en el caso de los negocios, es en el caso de, no sé, desarmonía familiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrelazados por un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Los científicos han investigado que antes el universo era uno solo y una explosión, el Big Bang. Y cuando hubo esa explosión, nos dividimos en partículas. Entonces tú eres una partícula, yo soy una partícula, pero todos somos parte del todo. Tu vecino es una partícula. Entonces, cuando tú sanas y tu energía cambia, con solo tu presencia estás ayudando a todas las personas de tu casa, a los vecinos, al trabajo. Y cuando tú compartes esa energía, o sea, cuando ayudar a la humanidad es ayudarse a uno mismo. Trabajar en uno mismo es ayudar a la humanidad entera, porque como nosotros estamos entrelazados, cuando nosotros ya hemos trabajado en nosotros mismos y nosotros compartimos esa energía con el mundo, como nosotros somos una partícula, ya ha trabajado todo nuestro campo de energía y deseamos eso al mundo entero, la energía le llega a todas partes del mundo. Estés tú en Centroamérica, pero la energía que tú estás compartiendo puede llegar a China, Japón, África, Australia, a cualquier continente, porque estamos entrelazados. Es por eso que Greg Braden dice una explicación. Porque tantas personas orando por una persona enferma, la persona enferma sana, porque estamos entrelazados por ese fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Cuando nosotros meditamos Cábala, recibimos la energía de algún nombre de Dios, entonces nosotros lo compartimos al mundo. Estamos entrelazando la energía que nosotros hemos recibido. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, a mí la cábala me llegó en el 2018. ¿Será que alguno de los que están en el canal, que están más avanzaditos en cábala, o alguien en cualquier parte del mundo, habrá estado meditando y me llegó a mí esa información? Sí, es posible. Eso es lo que hacemos. Somos bendecidos para bendecir a la humanidad entera. Entonces, hay muchos casos, cada uno va a vivir, cuando nosotros trabajamos nuestra energía, también yo he tenido muchos casos, voy a tratar de resumirles algunos de los casos. Con una vez que yo trabajé a una persona a los campos de energía, cuando la persona terminó la terapia, se le quitó el vértigo. ¿Por qué? Porque habían muchos traumas en su infancia con esa persona que yo estaba trabajando. Y al desbloquearla, que es lo que estamos haciendo en este caso con la Navicoa, ok, llegan, como les expliqué antes, los campos de energía en coherencia y pasan esos milagros. O sea, era una persona que llevaba años padeciendo de vértigo. Entonces, ahora se imaginan 49 días nosotros trabajando todos los campos de energía. No, es que vamos a quedar superpower, o sea, nuevecitos. Vamos a volver a nacer. O sea, vamos a estar listos para recordar lo que nosotros somos.
esa energía que es una sola alma con Dios, llámenle universo, Dios, cosmos, como les quieran llamar. Aquí aceptamos todos y respetamos toda la manera de pensar de todos. Entonces, es hermoso lo que ustedes están haciendo. Aquí les voy a dar otro caso. Había un caso de una señora con la que trabajé en Sudáfrica, ¿ok? Con un bebé, tenía unos meses, no tenía ni un año, con un tumor en la cabeza, ¿ok? Entonces, los hijos conectan con la energía de la madre hasta los 21 años. Trabajamos todos los campos de energía, así como ustedes lo están haciendo ahorita en el canal. Entonces se sanaron muchas cosas de la pérdida del dolor de su padre que ella no había podido procesar. Entonces liberamos toda esa energía, empezamos a hacer todo ese trabajo que ustedes están haciendo ahorita. Y a la semana, su bebé, el tumor desapareció. ¿Cómo es eso posible? O sea, entrelazamos. Entonces, cuando sana la madre, sana el hijo. Sana el hijo. Y tú vas a vivir tu propia experiencia. Y tú vas a vivir lo que sí te puedo garantizar es que vas a vivir cosas hermosas. Puede que te pase milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Porque mientras más el, 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 la mente subconsciente tarda de 21 a 30 días en reprogramarse con nueva información y se reprograma con repeticiones y alto impacto emocional. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahorita es reprogramarse. Todos esos pequeños cerebritos que tiene cada campo de energía con neuronas, más estamos enfocándonos también en la glándula pineal. La glándula pineal tiene unos cristales de color celestes que son vistos como unas antenitas que sintonizan frecuencias o dimensiones superiores y se activan. Entonces, estamos llegando a esa frecuencia y lo vamos a hacer por 49 días. O sea, van a quedar con una programación espectacular. Y bueno, cada uno va a vivir su propia experiencia, pero sentía compartirles estas cosas para que ustedes vean la profundidad del trabajo hermoso que ustedes están haciendo, porque lo están haciendo ustedes. Y la transformación que van a tener y el empoderamiento para seguir en este lindo hermoso camino llamado vida. Entonces, bueno, es que hablo mucho. Me podría pasar hablando y le quito aquí al micrófono a Hernán porque me encanta hablar. Pero vamos a ver otro caso de lo que es trabajar el campo de energía, ¿ok? Que no tiene que ver con la salud, ¿ok? Las cosas imposibles no existen, ¿ok? Las cosas imposibles no existen. Tú verás milagros si tienes fe, ¿ok? Eso se llama emuná. Emuná es la fe, creer sin ver, ¿ok? Entonces a mí me han venido unas de casos. Había varios, he tenido que trabajando el campo de energía, que no es nada más específicamente para el área de la salud. Entonces, bueno, hicimos lo mismo, el desbloqueamiento y todo. Había un caso de una señora que tenía problemas para recibir sus papeles. O sea, era un caso imposible para ella, pero es que para Dios no hay nada imposible. Y entonces, bueno, trabajamos, bueno, allá está, me llamó hace como un mes. Eh, ¿Sabes qué? Ya recibí mi permiso de trabajo y estoy en trámites para mi residencia. Y así he tenido 1000 casos. Personas que no han podido sacar
sus licencias de alguna especialidad que tienen también. He tenido varios casos de eso. Trabajamos el campo de energía y que ahí tienen ya sus licencias. Entonces, es muy lindo y poderoso este trabajo que ustedes están haciendo. Y ha llevado noches y días de investigación para Hernán poderle dar todo lo mejor que está haciendo. Y bueno, pues caminamos todos y a salir de Egipto, de la esclavitud. O sea, estamos saliendo energéticamente de cada campo de energía, de esa esclavitud que conscientemente no hemos podido recordar, un trauma, no importa. No nos vamos a enfocar porque si en cada campo, porque si estoy yo, por ejemplo, te digo, el campo de energía de las emociones, no es que pasaremos la vida entera buscando todas las emociones de toda nuestra vida y vidas pasadas. Entonces, lo importante es la vibración y el trabajo y la nueva vibración que nosotros le estamos dando a todo nuestro campo energético. O sea, ese es nuestro campo de energía. Nosotros tenemos el cuerpo físico, nos echamos champú, jabón, nos ponemos perfume, desodorante, ¿verdad? Pero nunca trabajamos el campo de energía. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo con el Anabecoas y la frecuencia con el Anabecoas y las frecuencias que estamos usando. No, eso es champú, desodorante, el mejor perfume. No sé cuál es el que te gusta a ti. No quiero pronunciar marcas, pero y estamos reconectando con esa belleza que somos, con esa belleza que somos parte de Dios, somos parte del todo. Y como somos parte del todo y somos vibración, cuando tú conectas con esa antena y esa frecuencia, es que no hay milagro que no se pueda dar en tu vida. Entonces, y somos bendecidos para bendecir y empieza a cambiar toda la gente a tu alrededor. O había un caso aquí que está alguien compartiendo que decía, estuve en el Homer el año pasado, mi jefe es igual, pero a mí ya no me afecta. Eso se llaman milagros. O sea, aprender a trabajar nuestra energía, a ser conscientes de cómo trabaja, la vibración, las oraciones, el universo, las sefirots, los campos de energía y a irnos moldeando poco a poco. Y, y cuando en la vida no significa que no vamos a tener pruebas, significa que hemos aprendido a ser más grande que las pruebas y todo es siempre, siempre, siempre con la ayuda de Dios. O sea, necesitamos la ayuda siempre de Dios y Dios siempre está ahí para dárnoslas. Entonces, bueno, no tengo nada más que decirle que lo disfruten y que los amo mucho y que muchas gracias por ser parte de nuestras vidas. ¡Mua! Muy bien. Espero que les haya llegado el mensaje, entendido el concepto de todo lo que estamos haciendo aquí. Bien. Vamos a continuar. El árbol de la vida. Como les mostraba recién, el árbol de la vida, en esa filmina que conectaba Malhut con Keter, ese es un camino de ida y vuelta. Keter, la corona, es la que permite el descenso de la energía del mundo superior, al cual le llamamos Ein Sof, el infinito, o la energía primordial. Y a lo largo de todo el proceso de el árbol de la vida, que tiene un camino principal, pero hay 22 canales, Keter Jochma Binah, Gesed Geburah Tiferet, Netzat Od Yesod y Malhut, llega al mundo físico. Y nosotros en el mundo físico, al hacer a través de nuestra acción uso de esas bendiciones que vienen del mundo superior, es donde ascendemos a la máxima energía. Es decir, que nosotros a través de la acción es donde accedemos a esa energía extra.
Por eso es tan importante el Gesed de Gesed, el amor gratuito, el ser útil, el servir, porque es a través de la acción en que nosotros conectamos con Dios, con esa energía primordial. ¿Bien? Esa es la clave de entender todo el árbol de la vida. Y dentro de las energías de cada una de estas dimensiones hay un árbol de la vida interior. Eso quiere decir que cada subdimensión o cada dimensión tiene sus subdimensiones. La energía funciona en una estructura fractal. Y nosotros vamos a entender que esa estructura fractal es la que nosotros, con la cual convivimos cada día, a través de nuestra acción, nuestra rectificación, nuestro deseo de recibir, nuestro deseo de dar, de compartir, vamos activando esa energía. Y esa energía va descendiendo por el árbol hasta que se manifiesta. Y ahí es donde conectamos. Vamos a repasar los aspectos emocionales, es decir, qué significa cada una de estas dimensiones cuando hablamos de Gesed, de Tiferet, de Od, para ir entendiendo con más profundidad sobre el vocabulario cabalístico. Gesed, misericordia, benevolencia, entrega. Cuando hablamos de Gesed estamos hablando de justamente la misericordia, la bondad, el amor gratuito, como le llamamos. Es decir, el amor por sí mismo. Teniendo en cuenta siempre que el amor es estar al servicio del Creador. No es nuestro amor. Es el amor que trasciende a través de nosotros. Gevurah, fortaleza, restricción, disciplina, límites, es la primera estructura dentro de este mundo que pone límites. Límites fundamentales para el mundo físico. Este mundo es un mundo creado a través de límites. Simplemente porque si no, no podría existir nada. Cada forma es un límite. Y ser libres representa trascender esos límites. Saber cómo volvernos maleables para cambiar la realidad. No es algo negativo la fortaleza, ni la restricción, ni los límites. Es el lenguaje de este mundo. Tiferet, traducido como belleza, compasión, armonía, amor maduro, es la síntesis de Gesed y Geburah. Es el compendio entre el dar y el recibir, entre el amor gratuito y los límites a ese amor. Cuando hablamos de Netzach, traducido como victoria, ambición, perseverancia, emociones, las emociones a nivel simbólico, Netzach habla de la estructura, la potencia del mundo emocional. Lo he dicho en algunos, cuando hablo del alma, lo que mueve este mundo es Ruach, el mundo emocional que comprende Netzach o Diod y Yesod. Od, humildad, esplendor, honestidad. Od se traduce como esplendor y está relacionado con la emoción, pero en la emoción estructurada, más asociada a la palabra, al lenguaje, el lenguaje estructurado. Netzach está más al lenguaje simbólico. Yesod, que es el fundamento, es la síntesis entre Netzach y Od, lo que crea nuestra identidad, quiénes somos en este tiempo, en esta vida. Por eso está asociado al ego, que es el que los mueve. Cuando hablamos de ego, estamos hablando de un motor. El motor no es bueno ni malo, es lo que nos impulsa. Bien, por eso, aprender a trascender los límites que les comentaba está directamente relacionado al el ego equilibrado. Porque alguien que tiene demasiado ego
puede conseguir cosas, pero puede que las pierda tan rápido como las consigue. O alguien que tiene el ego disminuido, puede que no consiga lo que desea. Bien, entonces en ninguno de los dos casos se manifiesta en equilibrio el mundo físico, que es justamente Malhut, el mundo de la materia, donde todo se manifiesta. Esos son los aspectos emocionales y la simbología de cada una de estas dimensiones, que son las que vamos estudiando cada uno de los días. Y a lo largo de los días, los 49 días de conexión, llegamos a el día 50, a la entrega de la Torah, entonces la energía fluye sin límites. Bien, y nuestro instrumento es el alma, que es todo lo que somos. Nefesh, que es el cuerpo, es nuestra vestimenta de cada encarnación. En este tiempo, ahora, es lo que ves al espejo, que es una parte simplemente de ti. El mundo emocional, el nivel Ruach, es otra parte de ti, que tiene que ver con las emociones, como lo comentaba antes en este episodio, con las emociones que vas aprendiendo, vas viviendo en este tiempo, pero también con las emociones heredadas que trae tu memoria, la memoria de tu alma. Y dentro de esas memorias están la memoria de tu propia alma y la memoria de los ancestros, que a través de tu experiencia de vida se van a rectificar muchas situaciones. Esto es muy importante. Ahora que estaba leyendo por aquí, no recuerdo quién era, Kika, que decía que me molesta la voz, u otro, lo ponía como ejemplo, en este caso, pero en otros casos, que cuando algo me molesta, o como me fastidio y me voy, algo así comentaba. Esto es algo que forma parte del Ruach, del mundo emocional. Entonces, lo más probable, por experiencia, entiendo que es una rectificación del alma. Es decir, hay algo que en su alma resuena con un aspecto negativo, es decir, ay, me incomoda, me molesta, no lo puedo escuchar. Puede suceder que llegues incluso a un lugar por primera vez y sientas como que la energía de este lugar me incomoda, no me gusta, prefiero irme. Pero si es la primera vez que venís, bueno, sí, pero hay algo que me incomoda. Bueno, ahí hay toda una serie de información que está bajando, que se está manifestando de esa forma. Bien, no importan las personas, no importan los lugares, lo importante es esa sensación. Ese es el aviso de que ahí hay una rectificación, algo que debes poner en orden internamente. Puede ser una vida pasada, puede ser una emoción que has tenido a lo largo de tu vida y que ese timbre de voz te activa de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Aprovecho el ejemplo que surgió aquí en vivo para explicarlo. Ya lo he explicado muchas veces, pero siempre está bien volver a repetirlo. Yo siempre les recomiendo el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 tiene una estructura muy particular que trasciende todos estos niveles del alma y pone orden ahí donde es necesario. Entonces, cada vez, y esto va para todos, cada vez que sientan una incomodidad, cada vez que tengan una mala experiencia con alguna persona, jefe, parientes cercanos, primos, hermanos, padres, hijos, recuerden utilizar el Salmo 91, como se los he enseñado en tantos videos. Después les dejaré aquí en los comentarios un video del Salmo 91 como lo hacemos en el canal.
porque eso pone orden en niveles superiores del alma y donde ni siquiera sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Bien, y eso está asociado al Ruach. Entonces, el Ruach en el mundo emocional tiene mucha información y es el motor de nuestro mundo físico. Y también es un traductor el Ruach, porque el Ruach traduce los mensajes que llegan a la Neyamá, que es otro nivel del alma. La Neyamá es nuestra identidad, es ese nivel que funciona de guardián de toda la información de nuestra alma. Cuando nosotros dejamos una encarnación, es decir, morimos, parte de la información del Nefesh, parte de la información del Ruach, se fusiona con la Neyama, que es el nivel que trasciende. Entonces siempre con nosotros tenemos como una memoria USB que tiene los drivers primordiales de nuestra experiencia de alma. Entonces, esa información, cuando volvamos a encarnar en otro tiempo, vamos a traer esa información cargada con la información que necesitemos para esa propia experiencia de vida. ¿Ok? Kaya y Yehida son niveles más elevados donde digamos que estamos en la conexión con la fuente, en conexión con la energía primordial. ¿Ven? Lo que me interesa es entender estas tres estructuras, que te lleves la información de estas tres estructuras que son las que nos permiten nuestra vida cotidiana y sobre las cuales operamos siempre. ¿Me llamáis la misma conciencia? Tienen, pregunta aquí, Truisart. ¿Es la misma conciencia? Es parte de la conciencia. Porque dentro de la Neyamá está la información que nosotros recibimos de los planos superiores, de los niveles superiores del alma. Entonces, dentro de esa voz interior está esa voz del alma, que es lo que llamamos conciencia. Pero no es solo eso, porque nosotros también recibimos toda la información que necesitamos para llevar adelante esta vida. Entonces, tenemos la información, recibimos la información, la Neyamá tiene la información que nosotros necesitamos de base. Nosotros vamos a encargar con ciertas funciones para llevar adelante en la vida. ¿Podremos o no? Está en nuestro desafío. Pero a lo largo de la vida sigue llegando información que nos sirve. Entonces ahí está la clave de escuchar a nuestra intuición, escuchar a nuestra voz interior. Bien, no por casualidad, si ven la gráfica, el Nefesh está a nivel de los genitales, el Ruach a nivel del corazón y la Neshama a nivel de la cabeza. Son las tres estructuras básicas que nosotros vamos desarrollándonos en esta vida. Bien, ahí está la clave de cómo y es lo que llamamos coherencia álmica. La meditación que hacemos al final es para poner en orden esta información sutil entre los niveles de nuestra alma. Es esa coherencia interior. Entendiendo esto y entendiendo que el alma está asociada al árbol de la vida, entendemos que toda nuestra experiencia de ideas, intuiciones, sueños, premoniciones, nos llega como información a la Niyama.
el ruaj lo traduce en acción, que finalmente el cuerpo lleva a cabo. Y si miramos el árbol de la vida, es lo que les explicaba al principio, es la energía que va bajando por el árbol de la vida hasta que se manifiesta. Entonces nosotros somos unos transformadores de esa energía en acciones. Y en esas acciones son las de servir al prójimo. Bien, espero que se entienda la idea y que cada día vayamos dándonos cuenta más y más de este concepto, que es la clave. Vamos a continuar con el día quinto, ya explicando, hasta aquí la introducción, explicando las estructuras del día quinto de Od de Gesed. Seguimos profundizando dentro de la Sefirá de Gesed y hoy toca Od de Gesed, la humildad en el amor. La gloria es la verdad en la palabra. Od de Gesed nos enseña la humildad de la palabra. Varias traducciones de la Torá, del Antiguo Testamento, no dicen en el principio Dios creó, porque como podemos entender, el hebreo, si vemos a Israel como Yashar El, a Egipto, Mitzrayim como Mitzra como limitado, Paró como mala boca, todas esas distintas interpretaciones de las palabras en hebreo, la introducción de la Torá dice mucho más de lo que dice textualmente. Y algunos, muy sabios, entendieron eso, entonces no traducían o no escribían la traducción como en el principio Dios creó. Hay versiones que dicen en el principio era el logos, que el logos significa literalmente la palabra. Bien. De modo que Od, la humildad, está directamente relacionada a la creación de este mundo. De hecho, en la propia Torah dice, y dijo Dios, ¿ok? Dijo Elohim, ya llegaremos más adelante a explicar esto de Elohim. Dijo Elohim, que se haga la luz, ¿no? Separar las aguas de arriba de las de abajo. Dijo, palabra. Entonces, la palabra tiene un poder creador. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está asociado con la humildad. La humildad del amor es lo que le da el poder creador a la palabra. Y aquí otra vez volvemos a, no recuerdo en qué episodio de esta serie, de este año, lo comenté, pero hay veces que preguntan por qué suceden cosas malas si Dios nos ama. Bueno, eso es porque no entendemos la estructura de lo que estamos hablando. Se puede crear a través de la palabra desde el mal, claro que sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es muy sustancial la diferencia. Eso, esa creación profana, no tiene sustento. Esa creación es efímera, crea rigor. Entonces, crear desde ese nivel bajo de energía, lo que estás creando a la vez es rigor. Y si hay algo que sobra en este mundo es rigor. Entonces, sumarle a nuestra capacidad creadora más rigor por nuestros actos es una receta, obviamente,
clara para que sucedan cosas negativas, muy negativas. Bien, entonces ahí está la importancia de la palabra y del amor gratuito, la humildad en el amor, porque la gloria de Od, el esplendor de Od, viene de la humildad. Y crear a través de la palabra o amar a través de la palabra es crear bendiciones. La humildad nos lleva al esplendor. Usar la palabra con gratitud es muy importante, como lo hemos visto en otros episodios, pero también saber poner límites amorosos a través de la palabra. Otra vez, esa dualidad entre amor y límite. Debemos aprender a convivir con ambos, en ser amorosos a la hora del dar desprendidamente, pero también a la hora de poner límites, también ser amorosos. Ahí es donde se vive en el esplendor. Corrección. Dentro de la corrección actitudinal, para poner en orden, en coherencia, Od de Gesed, perdonar es un gran acto de amor. Y acá hay algo importante. Dejaré en la descripción, no lo puse ahora, pero dejaré en la descripción un video donde explico una dinámica muy sencilla de PNL que se llama, está muy simplificada, ¿no? Pero para que sea fácil de hacer, donde uno perdona de alguna manera. Porque el perdón no es algo voluntario, y esto tienen que entenderlo de una manera muy profunda. Perdonar es liberarse. Perdonar es liberarse. Ser libre, ser libre, solo puede serlo quien perdona. No, pero ¿cómo voy a perdonar si hizo tal, dijo tal, me aquello que el otro? Volvamos una vez más a lo que comentaba recién sobre lo que surgió en vivo, de esto me choca, no me gusta, me incomoda. Todos nosotros estamos aquí para rectificar cosas de nuestra vida, de nuestra historia de alma, de nuestros ancestros, vínculos de otro tiempo. Eso quiere decir que si alguien habla mal de vos, te ha estafado, ha hecho cualquier cosa negativa contra tuyo, si nos quedamos solo en esta forma, en ese acto, obviamente no podemos perdonar o podemos guardar rencor toda la vida. Lo que debemos entender que nada de eso sucede por casualidad. Siempre hay una razón detrás de esas actitudes, por más que no las conozcamos, porque pueden ser de otra vida, porque pueden venir de otro tiempo. Entonces lo que nosotros podemos ver es simplemente lo que está pasando ahora. ¿Bien? Pero eso, sin dudas, tiene una historia detrás de vaya a saber cuántas vidas atrás. Entonces la humildad, el esplendor de Od, viene en entender esto que está sucediendo, esta discusión, esta persona que me trata mal, que me maltrata, que habla mal de mí, ¿de qué vida vendrá eso?
Obviamente es muy difícil de saberlo, pero solo con tener la conciencia de que es posible que esa rectificación, a través del rigor, es decir, todos estos actos poco felices, vengan de una historia pasada, nos permite comenzar a obrar, y recordemos que la iluminación viene a través de los actos. Entonces, hacer una oración, una bendición, hacer el Salmo 91, como se los he enseñado, es perdonar también. Que no va a ser un perdón de que nazca del ego, sino que es una liberación del alma. Porque yo no sé ni qué estoy perdonando. Puedo entender que estoy perdonando esta discusión de ahora o este problema de ahora, pero no sé en realidad qué es lo que estoy perdonando o qué estoy liberando. ¿Me explico? Es muy importante entender esto, porque es la clave para la vida. Pongo otro ejemplo. Supongamos que en todos los trabajos en los cuales has participado o has tenido, siempre te toca un jefe mal llevado y que siempre te trata mal. Bueno, no puede ser casualidad, no puede ser que tengas tan mala suerte. Ah, siempre me tocan a mí, ¿no? Claro, no. Claro que te van a tocar a vos. ¿Pero por qué? Olvidemos las personas, no son importantes. Te tocan a vos esas personas en esa posición porque hay en ese vínculo algo que necesitas rectificar. Ahí está la clave. No está en la persona, porque si cambias de trabajo, aparece otro totalmente distinto, pero el vínculo vuelve a ser el mismo, los tratos vuelven a ser los mismos, o que no te aumenten, o no te paguen poco, o etcétera, no importa qué. O algún compañero o compañera de la oficina o del trabajo. No puede ser, siempre es lo mismo. No. Es que en esa experiencia llamada trabajo hay una rectificación que necesitas hacer. Tienes una emoción de otra vida, de otro tiempo, que poner en orden. Bien, entonces la vida o el sistema llamado vida lo que hace es ponerte las personas correctas que te van a impulsar a hacer esa rectificación. Y esa rectificación la vas a hacer porque hay dos formas de hacerla. A través del rigor o a través del amor. A través del rigor es nada, lo que venís haciendo. Pasando todos los días un problema nuevo con las mismas personas. Eso quiere decir que ante un nuevo evento, lo más probable es que te vayas a encontrar con personas similares. Hasta que hagas esa reparación. Hasta que te liberes de eso que debes de liberarte. Una vez que lo liberas, ya no aparecen esas personas, porque ya no son necesarias en tu vida. Lo mismo lo podemos poner en términos de parejas, noviazgos, matrimonios. Exactamente el mismo caso. Entonces, siguiendo esa lógica, lo que nos conviene hacer siempre es poner orden. La manera más sencilla y más democrática, por llamarla de alguna manera,
para poner orden en todos los aspectos de nuestra vida es el Salmo 91, porque trabaja estructuralmente sobre todo el sistema que llamamos vida. Por eso es que funciona en todas las áreas. No es la solución definitiva, pero es el primer paso para solucionar algo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí Erika dice que fuerte. Yo perdono a mis suegros, pero otra vez me vuelven a dañar. Bueno, es que ahí no está, que claro, ese perdón es un perdón que viene del ego. Bien, viene del ego, que no está mal, ¿eh? Pero a ver si me explico. Si miramos en la pantalla vemos a Yesod, que está aquí, que yo les decía que es la estructura del ego. El perdón ese viene del ego, porque no, bueno, voy a ser más gentil, voy a evitar tener discusiones con mi marido, con mis hijos, vamos a poner paños fríos. Es un perdón utilitarista para que todo más o menos no pase a mayores. Bien, pero no es una corrección profunda, es netamente algo emocional. La corrección debe hacerse a nivel de tiferet, es decir, a nivel profundo del alma. Entonces, en ese caso, Erika, todos los demás toman este caso de Erika como ejemplo, pero y lo llevan para su molino, para lo que les pasa a ustedes. Es esa corrección, lo que hay que hacer para empezar a corregirla desde el amor es hacer el Salmo 91. Después del versículo 2, Erika, vas a decir el nombre de tus suegros, el nombre de tu marido, tu nombre. Y vas a terminar de leer el Salmo 91 hasta el final. Y eso lo repites 3 veces. Y al final vas a decir, doy por saldadas todas las deudas, todas las discusiones, todos los inconvenientes con todas estas almas y los nombres. Las elevo a la luz para su liberación, trasciendan en paz. Amén, amén, amén. ¿Bien? Es un ejemplo. Pero la estructura siempre es igual. Cambian los nombres, cambian las personas, pero la estructura del Salmo se lee 3 veces y al final liberas eso. Esa va a ser una rectificación a nivel de Tiferet, más profundo. Entonces ya esa rectificación no depende de tu voluntad, ni de que quieras que, bueno, como dice el dicho, pasemos las fiestas en paz, porque ya no es necesario ese vínculo. Entonces, o cambia la relación, o ya ni te juntas más con tus suegros, se mudan, se cambian, eh, hacen algo y ya el contacto es mínimo. Bien, tómenlo como ejemplo, porque esto tiene que ver con la corrección de hoy, así que hoy pueden hacer, es el mejor día para esto. Agarren todas las personas que más o menos le caen mal, que han tenido discusiones, y hacen una serie de salmos. 91 para todo eso, y ponen la humildad, la gloria de la palabra al servicio de Jesús. Bien, entonces el perdón ya deja de ser una elección y pasa a ser un hecho porque lo estamos rectificando a un nivel profundo del alma. Y lo mismo podemos hacer con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro propio nombre y algunos eventos de nuestra vida. Entonces también vamos a perdonarnos porque todos esos eventos que hemos vivido no son casualidades, son parte de la rectificación de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Bien? Entonces,
corrección a nivel actitudinal. ¿Bien? ¿Se entendió? Y aquí les muestro cómo vamos avanzando dentro de Gesed. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od. Ya hemos avanzado estas 4 dimensiones, no, 5 dimensiones, dentro de Gesed. Vamos a meditar. Me llevará unos días, dice Florencia. No hay apuro, pero comienza. Como venimos haciendo en esta edición de Omar de 2026, vamos a trabajar con Anabejoach. Cada una de las 7 frases son las 7 dimensiones de Gesed Amalhut. Vamos a enfocarnos en la línea central de nuestro campo de energía, donde vamos a combinar la estructura de los chakras, conocidos como chakras, y el árbol de la vida en el cuerpo. Entonces vamos a tener en el canal central, sobre nuestra cabeza, vendría a ser Keter o el séptimo chakra, nuestro punto de chispa de luz asociado a la primera oración de Nehoah. En la glándula pineal, en el centro del cerebro, la segunda. En la garganta, el tercero, que vendría a ser el chakra laríngeo o la sefirá Dat, que no es una sefirá en sí misma, pero sería Dat. En el corazón y en el plexo solar, para nosotros sería Tiferet, sería el chakra del corazón y el chakra del plexo solar, y Esod, en los genitales, en el perineo, sería el chakra base, y Malhut en los pies. Bien, entonces vamos a enfocarnos en ese canal central, verbalizando y vibrando con esa vibración, esa palabra creadora, cada una de las frases. Vamos a repetir cada una 3 veces y después te voy a pedir que pongas la lengua en el paladar. Para cerrar el circuito de canal central y vibrar. Bien. Acá veo que pregunta si tienen la regla, ¿pueden hacer la meditación? Sí, pueden hacerla, porque simplemente vamos a verbalizar y vibrar en la frecuencia que nuestro cuerpo vibre con esas palabras. Bien, no vamos a hacer la meditación típica de Kabbalah. Es simplemente una vibración, una meditación vibracional. Bien, así que vamos a comenzar con el primer chakra de Anabejoaj, es decir, sobre la cabeza. Llegamos al chakra de Malhut en los pies y después volvemos a subir y después vibramos toda esa energía y la compartimos con toda la humanidad, con todo el universo. Bien, vamos a comenzar. Inspiramos profundamente. Ahora voy a poner una música. Es una música que está en una frecuencia de Hola a 528 todos. Hz. Ahora voy a poner una música que es una música que está en frecuencia de 528 Hz, una energía de vibración, de sanación, de equilibrio. Bien, va a estar ahí de fondo.
Inspiramos profundamente. Inspiramos. Vamos a visualizar una estrella de David de color dorada a nuestro alrededor y vamos a sentir todo nuestro campo de energía como unas de luz en el centro de esa estrella de David. Nos vamos a enfocar ahora en una chispa de luz sobre tu cabeza. Puedes visualizar una chispa de luz, una esfera de luz. Y vamos a repetir. Repite conmigo en voz alta. Anna Koach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Una vez más, no importa si sabes la oración, si más o menos te la sabes, tú pon la intención en cada palabra, cómo te salgan. Decimos, Anna Bejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Anna Bejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Vas a poner la lengua en el paladar, cerrando el circuito del canal central. Y vas a sentir la vibración de esta primera frase. Y sientes como esa vibración sobre tu cabeza se expande a todo tu campo de energía. Siguiente, vemos una chispa de luz en la glándula pineal, en el centro del cerebro. Y decimos, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora. Anna, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora. Una vez más, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora. Pones la lengua en el paladar y sientes esa vibración en tu glándula pineal. Nos enfocamos ahora en la garganta y decimos Na Gibor Dorshei Deja Kebabad Shamrem. Na Gibor Dorshei Deja Kebabad Shamrem. Na Gibor Dorshei Yihudeja Kebabad Shamrem. Pones la lengua en el paladar y sientes esa vibración en tu garganta. Se expande a todo tu campo de energía. Nos enfocamos en el corazón y vemos una chispa de luz y decimos Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem. Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem. Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem.
Pones la lengua en el paladar y sientes esa vibración en el corazón. Nos enfocamos en el plexo solar, en la boca del estómago, y decimos Hasin Kadosh Verob Tuvcha Nael Adateja. Hasin Kadosh Verob Tuvcha Nael Adateja. Pones la lengua en el paladar y sientes esa vibración en el plexo solar. Y se expande a todo tu cuerpo. Nos enfocamos en el perineo, en la zona genital, y decimos Yahid Ge Lemchapne Sochrei Kedushateja. Yahid Ge Lemchapne Sochrei Kedushateja. Yahid Ge Lemchapne Sochrei Kedushateja. Cierras el circuito con la lengua en el paladar y sientes esa vibración en el perineo. Nos enfocamos en los pies, vas a poner una chispa de luz y decimos Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Y vas a colocar la lengua en el paladar y cerrando ese circuito y vibras esas palabras en tus pies. Y esa vibración se expande a todo tu cuerpo. Permanecemos en los pies y ahora vamos a ascender esta energía. Mantén tu lengua en el paladar y siente la vibración cuando pronuncie cada frase. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Subimos al perineo, la zona genital, y siente esa vibración. Yahid Ge Lemchapne Sochrei Kedushateja. Subimos al plexo solar. Asin Kadosh Verob Tuvcha Nael Adateja. Subimos al corazón. Barhem Taharem Rachmei Sitkateja Tamid Gomlem. Subimos a la garganta. Nagibor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Subimos a la glándula pineal. Kabel Rinat Amcha Sagvenu Tahareinu Nora. Subimos sobre la cabeza
Ana bejoach gedula yemineja. Tati serura. Siente, mantén la lengua siempre en el paladar. Siente como esa vibración recorre todas las sefirot, todos los chakras, cada nivel de tu alma vibrando en esta coherencia. Ahora nos vamos a enfocar en la glándula pineal. Y vas a visualizar como si atravesáramos por un túnel en nuestra glándula pineal y visualizamos el universo. Hacemos una ascensión a un mundo cuántico donde está en conexión todo lo creado, todos los tiempos. Y vas a sentir esa energía vibrante en todo tu cuerpo, como un aura que te envuelve de vibración, de Anabejoaj, de coherencia álmica. Y vas a sentir como cada frase que voy a repetir emites una frecuencia de vibración a todo el universo y le proyectas todo ese equilibrio que ahora tienes en todas las almas. Anabejoaj, Gedula Yeminja, Tati, Serura, Kabel Rinat, Amja Sakveinu, Arein Nora. Nagibor Dorshei Hudha Kebabal Shamrem. Barhem Taharem, Rahamei Sitkatech Tamid Gomlem. Sin Kadosh, Verob Tuvcha, Naeladateja. Yahid Gee, Lemchapne, Sohrei Kedushateja. Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu. Yadeat Ha'alumot. Barushem Kevot Malchuto, Leona. Convocamos a Metatron Sandalfón y el alma del Mashiach para que nos asistan en esta transmutación, para que se expanda todo este equilibrio, toda esta coherencia álmica a todas las almas del universo, el alma de los planetas, de las estrellas, toda la creación vibrando en coherencia. Y dices, gracias, gracias, gracias. Imaginas que en tu corazón hay una sonrisa en tu corazón y dices, gracias, gracias, gracias. Es la gratitud de poder ser útil, estar al servicio del Creador. Repetimos con una sonrisa en el corazón, gracias, gracias, gracias. Inspiramos profundamente. Le pedimos a Metatron Sandalfón y el alma del Mashiach con gratitud para que retornen a su dimensión y nosotros volvemos a la nuestra. Inspiramos profundamente. Pon atención en tu corazón, en esa sonrisa que aún persiste. Inspiras y vas sintiendo tus pies, tus manos, tu cuerpo. Nos enfocamos en la glándula pineal y atravesamos a nuestra dimensión y ya sientes todo tu cuerpo
Inspiras y abre los ojos. Toma tu tiempo para volver. Y mientras tanto, yo aprovecho para darle las gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar un día más en este cuento de Omar. ¿Comentarios? Acá Mario comenta, también con el Salmo 91 me dejaron de cobrar una deuda que tenía 2 años. Bueno, confía en mí. Salmo 91. En cada ámbito de tu vida. También dice Maru, el hermano de un amigo, estaba en muchos problemas de salud, enchufado sufriendo él y su familia, y media hora después de que su hermano leyó el salmo, él murió. Wow, qué fuerte. Pues Baruch Hashem, que descanse en paz. Es muy potente el Salmo 91, ¿no? En caso, a ver, Caro Luna dice, en caso de la vibración que se tiene con el dinero, que no lo sostenemos o cuesta trabajo atraerlo. Sí, la energía del dinero está asociada más al Salmo 145, pero en este caso yo lo que primero te recomendaría es hacer un trabajo con el Salmo 91, una oración, también con todas esas áreas, con todas esas deudas que la luz, el banco, el terreno, la hipoteca, todas las deudas que de alguna manera te representen dinero. Salmo 91, de la manera en que se los enseñé, porque eso va a poner orden ahí a todo eso. Bien, lo mismo con el trabajo, lo mismo con deudas que tengas o que te deban. Entonces lo que vas a lograr es armonizar todo eso. Bien, antes, después puedes hacer el Salmo 145. Porque el problema del dinero no es que llegue o no llegue. Muchas veces hay mucha gente que gana muchísimo y no tiene nada. Y hay gente que con lo poco que gana construye un montón de cosas. Construye en general, ¿no? Patrimonio. Entonces, no está en la cantidad, está en el flujo. Entonces, siempre lo primero, el primer paso, poner en orden. Lo mismo cuando vas a sembrar. O sea, siembro en cualquier lado, no. Primero acomodo la tierra, saco la mala hierba, lo abono, lo mezclo, que esté en una tierra oxigenada. Y después, si no, por muy buena que sea la semilla, si la tierra no está buena, no va a crecer. Gracias, gracias, gracias. Dicen muy bien. Excelente. Transpiré mucho, dice Guadalupe. Pues está muy bien. Muy sanador. Patri. Maravillosa meditación y explicación. Jamie y Hernán.
Gracias. Súper agradecido con el día de hoy, dice Raquel. Con Jamie, gracias Hernán. Gracias a ustedes por estar. Al llegar a la glándula vi el rostro de un anciano enojado. Qué interesante. Susana. Bueno, en ese caso, ¿qué puedes hacer? ¿Cuándo? ¿A la ida o a la vuelta? ¿Cuando íbamos bajando o cuando íbamos subiendo? Yo siempre les recomiendo tener a la mano de memoria las dos primeras oraciones de Anabejoaj. A saber, Anabejoaj Gedula Yemineja Tatir Serura, Kabel Rinata Mejasakbenu Tajarenu Nora. Son las dos en oraciones más potentes, por llamarlas de alguna manera. Bien, cuando sucedan esas visiones de gente enojada o algo raro, tenés que pensar y pronunciar como si le hablaras a eso que ves esas dos oraciones, solo esas dos. Y verás que se pone en orden. Bien. Paola, por favor, ¿puedes explicar lo del Salmo 91 para poner en orden? Sí, lo repito. De igual les dejaré un video en la descripción y en el comentario, un comentario abajo, un video donde está hecho el Salmo. Hay muchas versiones, pero les dejaré uno en particular. ¿Dónde? ¿Cuál es la estructura del Salmo? La estructura, hay una estructura en los dos primeros versículos y hay una estructura, una segunda estructura hasta el versículo 12, si no mal no recuerdo, y después del versículo 13 en adelante hasta el 16, es como si tomara la palabra el Creador. Así que estamos hablando en primera, en segunda y después escuchamos, ¿no? En primera persona, segunda persona y después escuchamos. Después del versículo 2 es donde enuncias los nombres para quien lees el salmo. Bien, a saber, supongamos que tenés una deuda con el banco X o una tarjeta X. Pones el nombre de esa tarjeta o de ese banco, o de una persona, o de un jefe o el trabajo. No importa el área. Después del versículo 2. Y terminas de leer el salmo hasta el final. Y repites ese proceso una segunda y una tercera vez. Siempre los salmos se leen por tres. Y al final de la tercera lectura vas a decir, doy por saldada cualquier deuda. Esto varía, esta última frase varía, depende del contexto, pero te pongo un ejemplo. Doy por saldada todas las deudas, todas las emociones, de todas las vidas, las elevo para su expiación, las elevo para su liberación, las elevo a la luz. Amén, amén, amén. Esa es la estructura básica. Bien, siempre es la misma y puedes usarla en cualquier contexto. Bien, igual les dejaré un ejemplo, o dos, porque hay uno que está en español y otro está en hebreo. Cualquiera de las dos funciona. Bien, y después esa es una estructura que en mi experiencia funciona en cualquier ámbito. Pero después tenés otros salmos, alguna meditación con los 72 nombres o con algún yihudim. Pero el salmo funciona siempre. En la que bajaste fue alejando y desaparición. Ok, puede ser ahí alguna memoria, puede ser alguna energía. Aname Joaj, las dos primeras frases. Con amor le vas diciendo eso y verás que desaparece.
María Luisa dice, hola María Luisa, yo doy fe, trabajamos muchas situaciones con Hernán haciendo el Salmo 91, no solo para mí, también para mis hijos, familia, y muchas cosas sanaron, y sigo haciéndolo. Pues, gracias por el comentario, María Luisa, y me acuerdo todo lo que trabajamos. Arduo labor, pero bueno, eso es necesario. Por eso, dentro de la estructura de liberación, de ser libres, es esto mismo, a través de los actos. ¿Qué es a través de los actos? Esto mismo. En tener herramientas que nos permitan interceder en todas esas situaciones que no conocemos, que tenemos que reparar. No solo el entendimiento, sino también el obrar con las herramientas. Poner en orden las emociones, meditar, orar, no para pedir, sino como pueden ir infiriendo en todo este proceso, nosotros tenemos las herramientas que nos ha dado el Creador a través de todas estas canalizaciones, la Torá, que en sí no es más que una canalización más, que nos cuenta toda la estructura de cómo funciona todo. Bien, entonces, a ponerlo en marcha. Ser libres significa eso, ser capaces de hacer estas rectificaciones. Que dicho sea de paso, las hacemos, pero las estamos haciendo a través del rigor, porque recuerden, quedará más patente cuando lleguemos a la siguiente sefirá, pero este mundo está diseñado a través del rigor, porque necesitamos de los límites de este mundo. ¿Bien? Entonces, como que el rigor es la configuración por defecto, pero nosotros podemos decir, no estoy de acuerdo con esa configuración, la cambio al amor. Y al hacer ese cambio, a través del salmo, meditaciones, esta misma dinámica que hacemos hoy, estamos siendo co-creadores de realidad, estamos cambiando la realidad. ¿Bien? Así que muchísimas gracias. Que tengan una magnífica jornada, un magnífico descanso. Nos vemos mañana para el siguiente día con una gran sonrisa. Les digo bendiciones. Hasta mañana.